Le damos la bienvenida al diputado nacional José Luis Esper. José, buen día, gracias por atender esta mañana a la radio del ECO de Tandil. Hola. De Tandil, ¿cómo estás? Gran saludo para vos, la producción y los tandilenses que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué cosas pasan en la Argentina? ¿Qué cosas están pasando en Argentina? A ver, ¿cómo crees que marcha primero el gobierno, el proyecto Milei? Algunas cosas, entiendo, se han podido hacer, otras no. ¿Qué primera mirada así general tenés respecto de cómo van? Mira, yo creo que la manera adecuada de mirar cómo vamos es la siguiente. El kirchnerismo prendió fuego la casa, el país, lo prendió fuego. Pero en medio del incendio de la casa gana Milei, que en esta primera etapa está actuando como bombero, apagando el incendio ese. Yo diría el incendio se apagó, un incendio, insisto, provocado por el kirchnerismo. Obviamente que uno podrá decir, bueno, apagaste el incendio y te quedó la casa quemada, sí. Quemada, o perdiste todo, sí. O perdiste una parte y la parte que salvaste te quedó llena de humo, toda chamuscada, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces puedes decir, che, bombero, ¿por qué dejaste la casa húmeda? ¿Por qué dejaste los vidrios rotos? Bueno, mirá, yo te podría decir, te salvé un pedazo de la casa. Y yo creo que ese es el caso del gobierno del presidente Milei. Apagó un incendio y obviamente quedaron un montón de cosas rotas por culpa de lo anterior, de lo que prendió fuego, que es el desempleo, la pobreza, la indigencia, la recesión que tuvimos hasta mediados de año, la caída de los salarios reales, la caída de jubilaciones. Todo eso a partir de esta segunda parte que ya empezó en julio, se empezó a recuperar y a mejorar. Pero claro, todavía no logramos reconstruir por completo la casa. Todavía la casa tiene olor a humo, sigue en vidrio roto, pero la estamos reconstruyendo. Yo creo que va a estar reconstruido y recuperando los niveles de actividad, de empleo, salarios reales hasta fines de este año. Todavía vamos a estar saliendo del subsuelo en el cual quedamos por culpa del incendio que generó el kirchnerismo, hasta fines de año. Entonces, de acá a fin de año va a haber para todos los gustos. ¿Qué querés ver? ¿La casa chamuscada con olor a humo todavía o la reconstrucción de la casa y que evitamos el incendio de toda la casa que logró el presidente Milei? Yo creo que la manera equilibrada de ver las cosas es decir las dos cosas. Salvamos del incendio de toda la casa, salvamos de perderlo todo, o sea, nos salvamos de terminar siendo Venezuela. Pero claro, hasta fin de año va a seguir teniendo todavía olor a humo y vidrios rotos, ¿no? Ahora, José Luis, en ese escenario que vos planteás, me parece que es clave el tema de la paciencia de la gente. A ver, la gente primero le dio el voto de confianza votándolo, por ahora acompaña, en una situación difícil para muchos argentinos, ¿no? Porque los precios, si bien empiezan a estabilizarse, habían subido mucho, los salarios, por más que digan que acompañan en este año el proceso de inflación, vienen de muy abajo, muchos sectores. Es clave que la gente siga acompañándolo aún en circunstancias complicadas. Mirá, yo te diría, es un milagro, y por eso yo siempre le agradezco a la gente el acompañamiento, que en una situación tan difícil, todavía la imagen que tenemos en el gobierno de Milei sea muy alta, pero la gente está entendiendo que no hay alternativas a lo que está haciendo el presidente Milei en lo grueso. Se puede debatir, obviamente, como corresponde, sí. Está perfectamente razonablemente hecho el debate sobre cuestiones menores, pero el fondo de la cosa no se puede debatir porque probamos 100 años a hacer las cosas diferentes, sí. Y llegamos a donde llegamos, sí. Y esas ideas, cuya frutilla del postre lamentablemente la dejó el kirchnerismo, nos terminó llevando a ser una villa miseria, ¿viste? Con los chicos marginados, marginales, pobres, subeducados, no tienen comprensión de texto. Recién hay una nota donde una cuarta parte de los chicos no saben resolver una regla de tres simple, ¿viste? Sí, hay un deterioro general, ¿no? Destruido. Entonces, el camino hacia algo razonable es difícil, y sí, si estamos partiendo de la casa incendiada,
Obviamente que es difícil, pero bueno, no hay alternativa, si no perdemos la casa con el incendio, ¿no? Yo pensé, cuando decías la frutilla del postre, pensé que ibas a decir todo lo que estamos viendo respecto a lo que fue el presidente Alberto Fernández. Con todo lo que estamos viendo, todo lo que se está ventilando hoy. El presidente Alberto Fernández siempre fue una basura humana, y ahora lo está demostrando más todavía. Yo rechazo por completo la violencia en general, pero ni hablar la violencia de género en particular. La verdad, levantarle la mano a una mujer es una cosa aberrante, pero bueno, de una basura como Alberto Fernández, que siempre fue un tipo muy agresivo y despectivo y soberbio, no me extraña, aunque insisto, me parece una actitud detestable. Por otro lado, también diría que Fabiola, ahora que tiene la oportunidad de hablar, debería haberle pedido perdón a los argentinos, porque mientras los argentinos no podían trabajar y la gente se fundía por no poder trabajar, los chicos chiquititos se volvieron a hacer pis encima del encierro, los más grandes volvían a tartamudear por el encierro, y los más grandes, los adolescentes, tenían depresiones por el encierro porque les cagaron la adolescencia, porque 2 años lo tuvieron encerrado. Y los adultos mayores también. Y los adultos, bueno, ahí iba a pasar... bueno, me adelanté, sí. Disculpa. Iba a terminar con los adultos mayores, a los cuales los asesinaste directamente. Porque la gente grande, después de 2 años, parecería ser que había envejecido 20, no 2. Entonces, Fabiola, la verdad, que gozó de todas las mieles de un marido que violaba la propia cuarentena que había decretado, podría haber pedido disculpas, porque ella, campante, mientras nosotros estábamos todos encerrados, muriéndonos, entraba su pedicure, su profesor de gimnasio, su manicure, etcétera, etcétera. La tercera cosa que te diría sobre la Fer Fernández, a lo cual lo maldigo por haber transformado en un puticlub a la Casa Rosada y Olivos, la tercera cosa, que no tiene nada que ver con las otras dos, porque no hay que confundirse, son todas cosas diferentes que hay que decir, es que no tenemos que permitirles al maldito kirchnerismo despegarse de Alberto Fernández. Porque Cristina Kirchner lo designó a Alberto Fernández y hoy se despega. El kirchnerismo lo apañó, lo acurrucó, lo bancó, lo votó en 2023, y por lo tanto no hay que tenerles perdón, no hay que tenerles clemencia, hay que ser implacable con esta gente y no permitirles que se despeguen de Alberto Fernández, porque esa mierda que es Alberto Fernández es el kirchnerismo, del cual nos tenemos que alejar para siempre, porque vos no podés tener un espacio político en tu país que, por un lado, haya llevado al país a ser una verdadera villa miseria, se hayan robado todo y encima hayan degradado símbolos patrios como son la Casa Rosada y Olivos, ¿viste? Transformados en un verdadero puticlub. Así que con esta gente, mira, con el resto podés negociar, discutir, pero al kirchnerismo, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en donde está este demente de Kicillof, lo tenemos que derrotar el año que viene, aprovechando que hay legislativas, y sacarnos a este deforme mental que es Kicillof en el año 2027, cuando haya elecciones a gobernador, porque Kicillof en la provincia de Buenos Aires es el que está apañando y acunando al kirchnerismo, del cual lo tenemos que sacar de ahí para que no se reproduzca más en el país. Pero recordemos que Kicillof es el mismo que ha creado una empresa bonaerense, o quiere crear una empresa bonaerense de salud, para atender la emergencia de salud en los municipios cuando tienen las ambulancias arrumbadas en el hospital El Lique en el Senado, oxidándose al aire libre para que los municipios presten la emergencia. Es el mismo demente que está tratando de hacer una reforma laboral para encarecer los despidos en la provincia de Buenos Aires, encareciendo los costos laborales. Es el mismo que está gastando 2.500 millones de pesos en kit playeros en lugar de solucionar el problema de la salud que tiene IOMA en la provincia de Buenos Aires. Insisto, al kirchnerismo hay que derrotarlo en la provincia de Buenos Aires, particularmente a partir del 25 y 27. Ahora, la gente, ¿entendés que puede llegar a acompañar, que va a depender también de los resultados que dé el proyecto Milei, que va a depender absolutamente de eso lo que pasa el año que viene, o como que ya tomó conciencia respecto de la necesidad de un cambio, aún con dolor, aún... Bueno, que lleve un tiempo... A ver, creo que la gente ha entendido que dentro del kirchnerismo no se puede conseguir nada salvo lo que hemos cosechado,
la maldición de una villa miseria como nos dejaron, la maldición de todo lo que nos han robado y la maldición de los espectáculos de Espinosa procesado por abuso sexual pero acompañado por Kicillof, lo que es la vergüenza de Alberto Fernández golpeando a su esposa y madre de su hijo, transformando... Bueno, y causas de corrupción también, porque también... Corrupción, sí. debido, Milagros Sala, vudú y chicones calcográficos, o sea, toda esa mierda nos tenemos que sacar de encima, y creo que la gente ha tomado conciencia ahora. Es necesario que, además de tomar conciencia, desde el gobierno de Milei, le acompañemos a la gente en esa toma de conciencia, saliendo del pozo en el cual nos dejaron. Y yo creo que hay chance que la economía, hay mucha chance que la economía el año que viene crezca, empieza a salir del pozo en el cual la dejó el kirchnerismo, y por lo tanto podemos hacer una muy buena elección desde el liberalismo el año que viene. Así que si crecemos, que creo que es el escenario más probable, nos va a ir bien el año que viene. José Luis, esto que se escucha tanto y que se plantea tanto y que los economistas también de alguna manera lo discuten, que tiene que ver con si devaluar o no, el presidente insiste con que no, que eso va a afectar a todos los argentinos, que no va a dar el brazo a torcer en ese sentido, otros que dicen que sí. Mira, más allá de lo que yo puedo opinar, yo obviamente estoy alineado con lo que dice el presidente, lo que importa para los que nos están escuchando es lo que puede llegar a pasar. Y yo creo que es muy poco probable que el gobierno devalúe, muy poco probable, salvo esta devaluación del 2% mensual que está haciendo del dólar, salvo que salgamos del cepo muy rápidamente, cosa que todavía no lo veo, y ahí sí, el día que salgamos del cepo, un pequeño saltito del dólar oficial vas a tener, obviamente. Ahora, José Luis, esto también que está hoy votando el Senado, que tiene que ver con la actualización, la nueva fórmula sería de actualización de jubilaciones, que si sale en el Senado va a tener que ser vetada. Bueno, lo que el presidente ha dicho que va a vetar esta fórmula jubilatoria, que es diferente a su decreto de necesidad de urgencia. El presidente emitió un decreto de necesidad de urgencia para que las jubilaciones pasaran a ser ajustadas por el IPC presente, no por el IPC de 8 meses groseramente como tenía la vieja fórmula jubilatoria del kirchnerismo. Sí, pero ahora se acuerdan también, ¿no? Claro, ahora se acuerdan de los ajustes que supuestamente se están haciendo ahora, cuando en realidad la caída de las jubilaciones reales ocurrió durante este año como consecuencia que la fórmula vigente hasta el DNU de Milei era groseramente el IPC y los salarios, pero retrasados 8 meses. Obviamente, con el estallido inflacionario provocado por el kirchnerismo y una fórmula jubilatoria que ajustaba las jubilaciones con tanto retraso, las jubilaciones en términos reales se hicieron pelota. Ahora lloran sobre la leche derramada, lloran la propia ley los kirchneristas, oponiéndose al DNU de Milei. En la media sanción de diputados que puede llegar a ser hoy, además de la fórmula de Milei, le agrega que una vez por año a las jubilaciones va a haber que recomponerla por un 50% de la diferencia que haya entre salarios y precios. Y la verdad, uno no puede tener el gasto completamente indexado a la inflación porque desapareció la política fiscal. Pasó a no tener sentido el presupuesto. Si tenemos todo indexado el gasto público a la inflación, chao presupuesto, evitemos la sanción de la ley de presupuesto, y esto no puede ser. José Luis, el aspecto también político impacta o tiene que ver o repercute en las medidas, en lo que se pueda avanzar, en las medidas que se puedan tomar. ¿Cómo está la relación con la gente, ya no de Juntos por el Cambio, pero sí, no sé, del PRO, de un sector del radicalismo, pero también a veces parece como que surgen cortocircuitos, diferencias, algún que otro enfrentamiento? La idea del presidente, la idea que tenemos con el presidente, porque con el presidente tenemos, en la provincia de Buenos Aires particularmente, donde yo nací y vivo un proyecto de poder hacia futuro, la idea que tenemos con el presidente es que el año que viene, con el PRO, hagamos una especie de lista única, una alianza electoral para que vayamos todos juntos contra el kirchnerismo por dos razones. Porque es la única manera de ganar el kirchnerismo y porque la gente no nos volvería a perdonar el error del año pasado de la paso adentro junto por el cambio. Que hizo que al final también fuera separado junto por el cambio de la Libertad Avanza en la general, ¿no? Pero la gente primero no perdonó a Juntos por el Cambio por la paso, por la interna. Y segundo, tampoco perdonó que el espacio anti-kirchnerista fuera dividido a la general.
Así que esa lección la hemos aprendido y con el presidente tenemos la intención de ir con una lista única junto con el PRO. Ahora, obviamente que de cara al armado de esa lista única, el PRO va a mostrar los dientes un poco para ganar poder y poder influir lo más posible en las listas que se van el año que viene. Y yo creo que ahí hay que meter lo que pasó en el día de ayer en la Cámara de Diputados, cuando de 37 diputados que tiene el PRO, que si no me equivoco 20 votaron a favor de rechazar el DNU del incremento de fondos para la CIDE. Así que tensión política vamos a tener, pero nuestra intención es una lista única junto con el PRO para las elecciones del año que viene. Está. Bueno, como mensaje final, ¿qué nos querés decir respecto de cómo...? Mirá, a ver, lo que queda del año no es fácil, entiendo, ¿no? No va a ser fácil. Mirá, yo te diría, para ser breve, lo que estamos haciendo dentro del gobierno de Milei es simplemente, nada más ni nada menos, ¿no? Pero simplemente lo que hacen los países donde la gente vive bien. Porque nosotros queremos amigar a la política con la gente con toda la razón del mundo está asqueada de la política, nosotros queremos amigarla por varias razones. Una de ellas, la fundamental, es que la única forma de cambiar un país es desde la política, desde el teclado. Es difícil cambiar un país, tenés que meterte, enchastrarte con la política y dar la pelea desde adentro, pero para cambiar el país, para poner a la política al servicio de la gente. Nosotros con el presidente, la única manera que entendemos a la política es como una actividad de servicio a la gente. Y por lo tanto, en concomitancia con eso, de manera coherente con eso, lo que queremos hacer para que realmente la política le sirva a la gente es hacer las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. Y si hacemos esto, que es lo que estamos haciendo, no les quepa duda a los argentinos, a los tandilenses, a los bonaerenses que nos están escuchando, que nos va a ir bien, porque si hacemos las cosas que se hacen en el mundo donde la gente vive bien, no hay ningún motivo por el cual a nosotros nos va a ir mal. Así que más tarde o más temprano nos va a ir bien. Y si ganamos el año que viene, nos va a ir bárbaro en el 27 también. Dos preguntitas. Una cortita, lo más cortito te pido para no entretenerte vos también, pues entiendo que tenés... Tengo que ir porque tengo esta entrevista. ¿Candidato a gobernador el año que viene? No, el año que viene hay elecciones legislativas. Sí, legislativas, pero vas a empezar a trabajar porque vence tu mandato, ¿no? ¿2025? Mi intención es renovar el mandato. Renovar mandato. El año que viene por otros 4 años más. Sí. Y veremos en la mitad de ese mandato, que es el 2027, porque si renuevo el año que viene, que es 25, voy a tener mandato hasta el 19, después veremos, hasta el 29, perdón. Sí. Veremos en el 27 qué es lo que decidimos con el presidente. Listo, y la última, ahora sí. Cuando dicen que el ajuste lo hizo la gente, que lo hicieron los jubilados, que lo hizo la gente y que no lo hizo la famosa casta, ¿vos qué decís? Mirá, a ver, yo te diría, como consecuencia del incendio que nosotros heredamos de parte del maldito kirchnerismo, inevitablemente el ajuste, cuando hablamos del gasto público, le iba a ocurrir sobre los que tienen ingresos fijos, los asalariados del sector público y los jubilados y los beneficiarios de planes. Ahora, esto no fue porque Milei lo quiso. Eso es una cosa, la parte del ajuste que no hizo la casta es como consecuencia del incendio recibido, y eso yo no lo puedo negar, porque yo lo que no voy a hacer es mentirte. Ahora, es cierto que una parte lo hicieron los jubilados el ajuste, pero eso no es culpa de Milei. Una cosa es decir, sí, es cierto que parte del ajuste en la primera mitad del año, no en todo el año, en la primera mitad, lo pagaron los jubilados, los asalariados del sector público y los beneficiarios de planes. Gente que en principio no debería pagarlo el ajuste. Ahora, eso como consecuencia de lo que se heredó. Cuando Milei puso las manos en la masa, ahí se cortó todo lo que tiene que ver con el gasto de casta. Se terminó con la intermediación de los planes sociales, se terminó con la obra pública la van a hacer las provincias porque son los gobernadores los que disfrutan del beneficio político de hacer obra pública, que pagan el costo político de aumentar el gasto público haciendo eso, la obra pública, y además se le terminaron las transferencias discrecionales a las provincias. Y además se cortaron muchos fondos absolutamente innecesarios a las obras sociales. Además, se hizo un fuerte ajuste de gasto en diputados, se terminó con la cantidad de choferes y autos al pedo que había, pero el ajuste va a continuar, no solo es que se hizo sobre la carta, sino que va a continuar. Lo que pasa que es cierto que una parte del ajuste al principio de año, sin que Milei lo quisiera, muy a pesar de Milei,
terminó impactando en los jubilados porque recibimos un país incendiado. Ahí está. Te agradecemos muchísimo este tiempo, José Luis, con la radio del Eco de Tandil esta mañana. Bueno, un gran saludo para ustedes, la producción y a los oyentes de Tandil y la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días.